Vamos a continuar con el estudio, pero vamos a orar antes de comenzar. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias por tus bendiciones y por tus bondades. Gracias por este tiempo que pudimos pasar en tu presencia, Señor. Gracias porque tu misericordia nos has elegido para estar aquí el día de hoy, Señor. Límpianos cada día más, Señor, y ayúdanos a entender lo que necesitas que aprendamos, Señor. Limpia nuestras mentes, danos entendimiento, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que guíe este tiempo, Señor. Dame sabiduría para hablar correctamente, Señor, y danos a todos entendimiento, Señor. Ponemos este estudio en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Se me olvidó el micrófono. La semana pasada terminamos de hablar acerca de los testigos de Jehová y hoy vamos a empezar con los mormones, aunque no les llame así porque se enojan. A ellos es mejor que les digan los santos de los últimos días. Pero vamos a hablar un poquito. Cuando comencé a estudiar acerca de ellos dije, voy a intentar acabarlo todo en un solo día, pero conforme fui tomando notas y preparando, dije, híjole, creo que va a ser medio imposible. Es mucho material, pero intenté resumirlo lo más posible, pero vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Entonces, se llaman los santos de los últimos días. Ok, entonces como introducción tenemos que su iglesia, así como los católicos tienen una sede en el Vaticano, ellos también tienen así como una sede, pero más bien tres, porque en algún punto de la historia se dividieron. Entonces tienen una sede en Lake City, Utah, que esa es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me parece trabalenguas, ¿verdad? Está muy largo el nombre. Tienen una iglesia aquí en Independence, Missouri. Yo creo que muchos la han visto por allí, está cerquita. Esta es la iglesia reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y luego tienen una sede en Bloomington, Illinois, y esta es Iglesia de Cristo, Lote del Templo. Esta iglesia fue fundada en 1830 por Joseph o José Smith y como autoridad ellos tienen el libro de Mormón y otros escritos, otros libros que hizo esta misma persona, la Biblia y cualquier otra revelación que se le dé a los líderes, ¿verdad? Esta es la autoridad para ellos. En cuanto a teología, es politeísta, que han de saber que creen en más de un Dios, y ahorita vamos a ampliar en ese tema. Y la atracción especial que tiene esta religión es la cooperación y la ayuda mutua. Si algo pudiéramos aprender de ellos es eso, que ayudan a sus congregaciones. Hay mucha gente con mucho dinero allí, entonces es muy fácil soltar, ¿verdad? Decía mi mamá, entre más grande como el sapo y la pedrada, depende del sapo o la pedrada, dice mi mamá. Entonces, pues el que más tiene más puede dar, ¿verdad? Entonces, como aspectos así rápidamente históricos, a mí me gusta mucho la historia, espero no se aburran, pero según esta persona, Smith, en 1823, cuando él tenía 18 años, tuvo una visión o se le apareció un ángel llamado Moroni. Este ángel le dijo que su padre, el padre de Moroni, que es mormón, o sea, ese era su nombre, mormón, había escrito la historia de su pueblo en unas como tablas de oro y que las había escondido en Palmyra, Nueva York. Entonces este ángel le dijo a Smith que tenían que, ya había llegado el momento de ir por ellas, sacarlas de donde estaban escondidas, y supuestamente este ángel le dio unas piedras milagrosas que parecían lentes para que pudiera leer lo que estaba en esas tablas, para que pudiera entender, porque estaba en un lenguaje que no iba a poder entender. A estos lentes
les puso el nombre Urim y Tumim. Yo creo que los que han leído el Antiguo Testamento reconocen este nombre, ¿verdad? En su idioma original esto significa luces y perfecciones, y no queremos adentrarnos mucho en eso, pero era algo que usaba el sumo sacerdote para tratar de conocer la voluntad de Dios. Entonces, José Smith le puso ese nombre, y supuestamente él agarró las tablas de oro, se puso los lentes y tradujo, le dictó a alguien más y tradujo lo de las tablas, y eso es lo que se supone es el libro de Mormón. Pero en cuanto él acabó su trabajo, le regresó estas cosas al ángel Moroni. Entonces nadie vio, no hay nadie que corrobore, ¿verdad?, que él tuvo esas tablas en sus manos o esos lentes también. Entonces, en 1829 publicaron este libro, el libro de Mormón. Esta es la máxima autoridad para ellos. Aunque tienen Biblia, ¿verdad?, y supuestamente la usan, el libro de Mormón es lo primero para ellos, y le dicen que es palabra de Dios también este libro. En él podemos encontrar historia de antes de que Colón hubiera venido a América, Cristóbal Colón, supuestamente la historia de un pueblo aquí en Centroamérica, supuestamente, y hay historia de eso, de sus luchas de este pueblo, supuestamente de los descendientes de Noé que se vinieron para este lado de América, y cuando digo América, todo el continente, ¿verdad? También dice que supuestamente el jardín del Edén está aquí en Missouri. Qué suertudos somos. En la Biblia no nos dice exactamente dónde estaba el jardín del Edén. Hay unos versículos donde nos dice que estaba un río por aquí y un río para allá, pero nada nos consta que sean los mismos nombres de ríos que hay hoy en día, ¿verdad? Con los mismos nombres. También habla de que Jesús, después de la resurrección, que vino para América y que acá fundó una iglesia. Y entonces, volviendo a Mormón, que dice que él escribió la historia de su pueblo en esas tablas de oro y las escondió, y supuestamente lo que pasó en esas tablas pasó en el año 420. Y de acuerdo a los arqueólogos, todos los descubrimientos arqueológicos no concuerdan las cosas escritas en el libro de Mormón con todos los descubrimientos. No sé si alguna vez ha visto algún documental o algo que descubren ciertas cosas que concuerdan con la Biblia, pero en el caso del libro de Mormón, ningún descubrimiento arqueológico concuerda con la historia que viene en este libro. También descubrieron un manuscrito de una persona llamada Salomón Spaulding, que un amigo de Smith tenía ese manuscrito de esta persona, y es una historia que se parece a lo que viene también en el libro de Mormón, aparte de lo que viene en el libro de Mormón. Entonces pareciera como que hubiera sacado cosas de diferentes lugares para escribir este libro, porque también hay 10,000 citas bíblicas de la versión King James en inglés, exactamente igualitas, las mismas palabras y todo, y esta versión fue publicada en 1611, siglos antes de que publicaran el libro de Mormón. Hay palabras que Jesús dijo, pero que ellos se las atribuyeron a otras personas mucho antes de la primera venida de Jesús. Entonces, todos estos son puntos en contra del libro de Mormón. También, como dijimos ahorita, nadie vio esas tablas y nadie vio esos lentes, ¿verdad? No hay prueba. También encontraron muchas faltas de gramática, que lo hace pensar que lo escribió un hombre, ¿verdad? Y que no estuvo inspirado por Dios. La Biblia no encuentra usted esas faltas de gramática. Horrores gramaticales, diría mi mamá. Entonces, en 1829, él sacó el libro, y para 1830 fundó la iglesia con solo 6 miembros. Y él decía que esa era la única iglesia verdadera, muy parecido a los testigos. No sé si se acuerdan que también ellos piensan que es la única iglesia y no hay más, ¿verdad? Entonces decía él que ellos no tenían por qué seguir el gobierno de esta tierra, y que formaron su propio gobierno donde Smith era el presidente. Qué casualidad, ¿verdad?
y que iba a tener 12 apóstoles para que lo ayudaran a gobernar. Entonces escribió otros libros y poco a poco fueron cambiando sus doctrinas, que ahorita nos vamos a, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver sus doctrinas, las principales. Pero por sus mismas ideas raras empezaron a sufrir persecución, ¿verdad? Entonces empezaron a viajar, no sé, los que conozcan un poquito de historia de Estados Unidos, hay ¿cómo se llama? La ruta de Oregón y todo eso, donde viajaban de una costa a otra buscando mejores tierras y mejores lugares, y ellos tomaron más o menos las mismas rutas porque iban huyendo. Entonces, lo que más le molestaba a la gente, a la sociedad de donde ellos llegaban, es que ellos decían que los dioses, porque creen varios dioses, tenían hijos. Ahí, no como humanos antes, sino ahorita siguen teniendo hijos según lo que ellos creen. Entonces, esos hijos son almas que no tienen cuerpos y están esperando a tomar un cuerpo. Entonces, ellos tenían como deber tener muchos hijos para que esas almas de los hijos de los dioses tomaran un cuerpo. Entonces, de ahí van el pretexto para que necesitaban tener muchas esposas para poder tener todos los hijos posibles para ayudar a los hijos de los dioses. Entonces, esto era lo que más disgustaba a la sociedad en donde ellos estaban, ¿verdad? Que querían tomar varias esposas. Entonces, les decían que si una mujer moría soltera, iba a morir en un rango inferior a una mujer casada. Entonces las convencían que es mejor compartir esposo que morirse solteras, ¿verdad? Y sufrir de esta forma. Para 1844 fundaron una ciudad en Illinois que se llamaba algo así como Nauvoo y había 20,000 habitantes. Y después de esto, Smith fue encarcelado porque según causaba mucha división en donde andaba. Intenté buscar más información de esto, pero lo que encontraba era de la misma página de ellos y no sé qué tan fidedigno sea, ¿verdad? Qué tan verdadero sea, pero lo que sí parece estar registrado es que iban a hacerle un juicio por esto, pero la gente estaba realmente enojada con él y entraron en la cárcel y lo mataron ahí mismo a él y a su hermano. Entonces, pero le salió todo mal porque ahora sus seguidores lo veían como un mártir, ¿verdad? Y aquí fue en este punto donde se dividió la iglesia en tres, porque siempre va a haber un pleito así de quién va a ser ahora el nuevo líder, ¿verdad? Entonces se formaron tres grupos con tres líderes diferentes y ahí es donde se dividieron las sedes. El primer grupo lo tomó Brigham, algo así, Young, y son los que tienen la sede en Utah, que son los santos de los últimos días, y él tomó sus 12 apóstoles, hay mucha cooperación, prosperaron mucho y eran muy ordenados. El segundo grupo tomaron a uno de los hijos de Smith y lo pusieron como líder, pero ellos desde ese punto dijeron no a la poligamia, o sea, nada más una sola esposa, y no al politeísmo, que creían en muchos dioses. Entonces ellos se fueron por ese rumbo, rechazando estas doctrinas, y son los que están aquí en Independence, que es Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y esta iglesia es más pequeña que la que está en Utah. Y la tercera separación, o el tercer grupo, es la Iglesia de Cristo del Lote del Templo, que está en Illinois. Y se llama así, este nombre se me hizo muy extraño a mí, del Lote del Templo. Se llama así porque ellos creen que Jesús va a regresar a un lote específico que les ha sido revelado a ellos. Entonces, si ellos están en Illinois, yo creo que ahí está el lote que ellos piensan que es. Entonces, ya para 1899, los que sí seguían teniendo muchas esposas, porque recuerden que uno de los grupos abandonaron esa creencia, seguían teniendo varias esposas, y para este tiempo, Estados Unidos, está medio complicada la situación. Entonces, usted conoce Estados Unidos con mucha imaginación, ¿verdad?
que yo no sé dibujar, más o menos así, ¿verdad? No como un cuadro, pero aquí está, ¿verdad? Entonces Estados Unidos llegaron de Europa y empezaron a formar aquí colonias y poco a poco se fueron adquiriendo más terreno para acá, ¿verdad? Entonces mientras ellos estaban por aquí, por algún lugar, Estados Unidos fue creciendo y fue llegando aquí. Ya cuando llegaron aquí, tuvieron problema con el gobierno de Estados Unidos porque no les parecía al gobierno que tuvieran muchas esposas. Entonces, para ese punto, que fue 1899, los santos de los últimos días prohibieron la poligamia o tener muchas esposas para ahorrarse el problema con el gobierno, pero esa era doctrina original de ellos. Pero aún hay lugares donde la prohíben, si el país prohíbe la poligamia, pero por otro lado, así debajo del agua, los dejan casarse o tener una ceremonia religiosa donde puede tomar otra mujer, sin embargo, el matrimonio no es legal, pero dentro de su iglesia lo hacen así. Vamos a ver ahora sí un poquito lo que son las doctrinas. Son muchas cosas, entonces agarramos lo más importante, ¿verdad? Y recuerden que se separaron en 3 grupos. Entonces a lo mejor una de esta doctrina, uno de los grupos no lo cree, pero otro sí. Y recuerden que me pueden hacer preguntas aunque me trabe. Aquí nos ayudamos a contestar. Entonces, la doctrina con respecto a la Biblia. Piensan que la Biblia fue corrompida y que es insuficiente para salvación. Entonces, por esta razón, a ver si les recuerda también a los testigos de Jehová, sacaron su propia versión de la Biblia. Ahora, lo raro aquí es que, por ejemplo, cuando nosotros elegimos cualquier versión de la Biblia, la sacaron de los originales, ¿verdad? Hicieron las traducciones del original, pero a ellos no sé si les dio flojera o no sé, pero se les ocurrió. La versión en inglés de ellos, que es la primera que salió, se llama LDS, salió en 1979. Se llama así porque son las iniciales en inglés de Santos de los Últimos Días. Y en vez de basarla en los originales, hicieron su traducción basada en la versión en inglés que se llama King James. Entonces se llama así su versión, o se llama Holy Bible King James, Biblia Santa y de esta versión, ¿verdad? Entonces aquí nos da así como que una pausa, ¿verdad? Como que nomás se basaron de otra versión, si la Biblia está corrompida, ¿cómo es que ellos basan su versión en una versión de alguien más, ¿verdad? Nos da un poquito así de pausa. La de español, tienen otras versiones en otros idiomas, pero la que nos interesa a nosotros es la de español y se llama SUD, así que si ves por alguna librería, no lo compres. Y también es por sus iniciales, Santos de los Últimos Días. Esta, muy parecida, está basada en la Reina Valera 1909, perdón. Y la pueden encontrar así en nombre de esa versión, o Santa Biblia Reina Valera 2009, pero mejor no la encuentre. ¿Ok? Es el nombre. Entonces, no es inteligente quizás lo que hicieron de basar su versión de una versión de alguien más. ¿Qué tal si tiene un error ahí, una equivocación, un acento? Entonces, lo más prudente es que lo sacaran del original, si tanto están preocupados por la corrupción. Y también dice que es insuficiente, por eso usan el libro de Mormón, que complementa, ¿verdad? Y los otros escritos, según ellos. Vamos a Apocalipsis 22, 18 al 19.
yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Vemos cómo es muy importante, ¿verdad? Dice, si alguien le pone o si alguien le quita, y ellos agregaron, ¿verdad? Hasta un libro completo agregando y diciendo que es palabra de Dios. Vamos a Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y luego me di a la tarea de buscar estos versículos en la versión de su Biblia y están casi iguales. Los traigo aquí, pero está casi igual lo que dicen. Pero a ellos no es suficiente mostrarles en su Biblia los versículos porque ellos le dan prioridad al libro de Mormón. Por ejemplo, Proverbios dice, toda palabra de Dios es pura, Él es escudo para los que en Él se refugian, no añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces es muy parecido, pero aún así a ellos no les importa eso. Lo que importa para ellos es el libro de Mormón. Sin embargo, el libro de Mormón ha tenido 3,000 cambios. Le han hecho 3,000 cambios. No es como cuando uno saca una versión nueva de la Biblia, como si yo la sacara, como si alguien saca una versión nueva de la Biblia, lo hacen de los originales tratando de hacerla comprensible, pero ellos han hecho cambios así drásticos, no nomás, lo vamos a traducir mejor, no, son cambios, 3,000 cambios. Ahora, la doctrina con respecto a Dios, y aquí ya hablamos un poquito ahorita de qué es lo que ellos creen. Entonces, como les decía, ellos creen en muchos dioses. Pero esto no era así al principio. En el principio empezaron pensando que solo había un Dios y luego fueron cambiando que hay tres, que lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Ellos decían que eran 3 dioses separados y luego, después de eso, dicen que todos ellos cuando mueren llegan a ser dioses. Entonces en eso, ahora sí, eso les gustó más yo creo y ahí se quedaron, ya no hubo más cambios. Pero vamos a Éxodo 21 y vamos a leer hasta el versículo 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí nos dice muy claro que Dios no quiere otros dioses, ¿verdad? Pero vamos a la versión de ellos, déjenme ver si nada más encontré la versión de ellos en su misma página. Y luego si les sale, hay alguien interesado que está, busque. Y si llegan a mi casa va a ser su culpa, Dice aquí Éxodo 20 de ellos dice, el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice exactamente lo mismo. Vamos a Isaías 45, 5.
Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Entonces, ¿qué dice? Yo soy Jehová y ninguno más hay. Y en el de ellos dice, yo soy Jehová tu Dios. Ay, perdón, me equivoqué. 5. Yo soy Jehová y no hay ninguno otro. No hay Dios fuera de mí. Entonces, claramente, hasta en su misma versión, dice esto. Ahora, a veces me da cosa decir este tipo de cosas porque digo, ay Señor, ¿qué cosas creen, verdad? Con respecto a ti. Entonces ellos creen que Dios tiene un cuerpo humano, que no es espíritu. Vamos a Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero ¿qué dice? Dios es espíritu, ¿verdad? Y su versión dice, Dios es espíritu. Y sigue diciendo lo mismo. No quiero dar muchos versículos para no tomarnos mucho tiempo, pero si tienen preguntas, háganme saber. Ahora, bueno, esto no lo voy a escribir. Dicen que los dioses, ya establecimos que ellos creen en muchos dioses, dicen que los dioses primero fueron humanos, ¿verdad? Y luego ya al morir se convierten en dioses y como les decía, ¿verdad? Tienen hijos en su forma de Dios y luego están esperando a esos hijos, sus almas, las almas de los hijos están esperando adquirir un cuerpo. Y entonces, para que a ver si tienen la oportunidad en esta tierra de conocer la religión de ellos para poder ser salvos y luego llegar a ser dioses. Está medio rebarujada, espero haber podido explicar esto, pero el punto es que ellos dicen que estos dioses tienen hijos, ¿verdad? Estando allá en donde estén esos dioses, ¿verdad? Pero vamos a Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Verdad que dicen que ni se casarán ni se darán en casamiento? Mateo 22, 29. Dice el 30, porque en la versión de ellos, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, igualito, ¿verdad? Entonces, llega el punto donde son muchos dioses, ¿verdad? Entonces dice que cada dios, o cada pareja, supongo, si el matrimonio es para siempre, bueno, tienen muchas mujeres, ¿verdad? Bueno, cada dios varón va a tener su propio planeta. Entonces Adán es el dios de este planeta, según como ellos lo hacen ver. Entonces a mí se me hace una gran falta de respeto, ¿verdad? Porque para ellos Adán es Dios Padre. Entonces, imagínense comparar a Dios con un hombre pecador, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ellos creen. Vamos a 1 Corintios 45. Perdón, 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán.
alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, o sea, el primero era Adán, que es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre se está refiriendo a Cristo, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y aquí nos está diciendo claramente que Adán es de la tierra, es terrenal, nada que ver, ¿verdad? Me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver. Ok, ahora, eso fue con respecto a Dios, pero la doctrina con respecto a Jesucristo, ¿qué es lo que creen? Como les digo, ya hasta me siento mal por decir este tipo de cosas. Ellos creen que Jesús es hijo de Adán, ya ven que es el Dios de este mundo según ellos, y de María. Entonces dicen que fue una concepción natural, que no fue que María no era virgen, sino que fue concepción natural con Adán. Y vamos a Mateo 1:18. Es lo que estaba pensando yo cuando leí estos versículos. ¿Dónde quedó José? Mateo 1:18, y ahí vamos a leer algunos versículos. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Que dice ahí, del Espíritu Santo, ¿verdad? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vuelve a decir aquí que es del Espíritu Santo, y sin embargo ellos creen que el Espíritu Santo nada tuvo que ver. Y lo dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen, dice aquí, concebirá y dará a luz un hijo. Ok, la versión de ellos dice casi lo mismo, así que no la voy a leer. También piensan que Jesús tuvo esposas para poder tener una descendencia. Y según ellos, de esposas tuvo a Marta, a María y a María Magdalena. En Juan 11:5 dice, déjenme lo busco para no equivocarme. Juan 11:5, perdón. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, según ellos, este versículo nos da a entender que se casó con María y Marta porque dice que las amaba. Pero Lázaro lo dejan de fuera. Incluso que en su versión también menciona a Lázaro. Pero esto fue suficiente para decir que Jesús se casó con ellas, y de María Magdalena no sé de dónde sacaron que también con ella. Entonces dicen que según esto, en las bodas de Canaán, yo creo que si se acuerdan, el primer milagro que hizo Jesús, que convirtió el agua en vino, que esas eran las bodas de Jesús, que él era el novio y ahí se casó. Pero vamos a Juan 2:2. Dice: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Qué raro que invitaran al novio a su propia boda, ¿verdad?
No concuerda esto. Entonces, yo creo que entre uno dice una mentira, tiene que decir otra y otra y otra y van creciendo. Entonces, José Smith dice que él, dijo que él era descendiente de Jesús. Y por ahí yo creo empezó todo para hacerse, al tener alguna autoridad sobre su iglesia. Que ahora lo que ellos dicen con respecto al Espíritu Santo. Recuerden que pueden hacer preguntas, comentarios. ¿Cómo era la gente salva según ellos antes de que comenzara su religión? Buena pregunta. La voy a investigar, te la debo. Y si nadie es salvo, no sé que sean parte de la iglesia de Dios. Ajá. Según ellos, llegó, no sé qué tanto pueda responder esto a tu pregunta, pero llegó Jesús, estableció la iglesia así al principio, pero que en un punto la iglesia se salió de rumbo y hasta que llegó ellos su punto donde ellos empezaron su iglesia y ya están ellos bien, pero la iglesia se había perdido según ellos. Entonces supongo yo que lo mismo que cualquier otra religión o cualquier otra secta puede decir, así era antes, pero cambiaron los demás. Pero sería una buena pregunta investigar eso. Y voy a estar otra vez en la página de ellos en internet buscando. Entonces dicen que el Espíritu Santo es espíritu. Ya estaría de más si el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Que dijeran que no es espíritu. Sin embargo, por ejemplo, en 1 Corintios 12:11 vemos que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere, ¿verdad? Sin embargo, ellos dicen que los que están en el sacerdocio de su iglesia son los que pueden repartir dones como ellos quieran. Entonces, es lo único con respecto al Espíritu Santo que vamos a hablar. Ahora con respecto al pecado y la salvación. Esto está interesante. Ok, entonces ellos dicen que Adán tuvo la necesidad de desobedecer a Dios cuando comió del fruto para poder cumplir con otro propósito más grande que era poblar la tierra. Entonces, que él tuvo que desobedecer. Pero está así como medio complicado, porque si tuvo que desobedecer para obedecer otro mandato, está medio raro, ¿verdad? Ahora, de ahí, siguiendo con Adán, dicen, muy parecido también a los testigos, que Jesús solamente expió el pecado de Adán. En el primer punto no hay ningún versículo que nos dé a entender esto, ¿verdad? Y en el segundo, para este segundo punto en que Jesús solo pudo quitar el pecado de Adán, vamos a 1 de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Y él está en el versículo anterior, está hablando de Cristo. Y luego el 2 dice, y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Está muy claro este versículo que dice que es de todo el mundo, por los pecados de todo el mundo. Déjenme ver si traigo esa cita en la versión de ellos.
Dice la versión de ellos, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hasta en su propia... No, yo creo que nomás agarraron algo rápido. Ok, entonces, si no podemos ser salvos según ellos por Cristo, es por obras también según ellos y por esfuerzo propio. Pero la semana pasada estuvimos leyendo Efesios, que dice que no es por obras, sino es por gracia a través de la fe. Leímos en Efesios. Y dicen, esas obras y ese esfuerzo propio, obviamente es dentro de su organización, ¿verdad? Y tienen algunos ritos y ceremonias. Vamos a Hechos 16:30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? No obras, ni esfuerzo de nada, ni en su organización, ni ninguna otra, sino dice, cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, con respecto al bautismo, también tienen algo medio interesante. Y digo interesante, yo creo que yo debí de haber sido socióloga porque me gusta ver cómo la gente se comporta y por qué se comporta y qué es lo que creen. Que con respecto al bautismo, ellos creen que tienen que bautizarse para ser salvos también, es parte de... pero los que mueren sin ser bautizados o sin creer en su doctrina, tienen oportunidad en lo que le llaman el mundo espiritual para escuchar la doctrina de ellos y creer. Sin embargo, como ya están muertos, no se pueden bautizar, entonces la gente, sus familiares o amigos se pueden bautizar aquí en la tierra por ellos para que puedan ser salvos. Entonces, esto es lo que ellos creen. Vamos a Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para